Introducción. Inazuma se hallaba sumida en una tormenta que rebasaba cualquier presagio. Una tempestad que, aunque común en aquella tierra insular, parecía haber cobrado un ímpetu inusitado, como si la furia de los cielos albergara un dolor inconfesable. La lluvia azotaba con una ferocidad más densa, y los truenos, cual resonancias de un eco remoto, convertían el aire en un tejido de sonidos graves y ominosos, dificultando toda palabra que intentase elevarse sobre aquella sinfonía caótica. Las casas, ocultas tras cortinas de agua y enraizadas en un silencio que no era silencio, sino miedo contenido, se mantenían herméticas, resguardando a sus habitantes en una suerte de refugio involuntario y silente, aguardando que el cielo, en su agonía, encontrara sosiego. Raiden, sin embargo, permanecía a la intemperie, enfrentada a la tempestad con una calma peculiar, casi sacrílega, como quien se rinde al último vestigio de una esperanza desgastada por el tiempo. Sus ojos, absortos en el horizonte, exploraban la vastedad desolada de las calles, sumidas en la soledad de un caos ordenado, y en su mirada perdida se adivinaba una espera tan interminable como infructuosa, anidada en lo más profundo de su alma. Hace tanto que no veía una tormenta como esta, musitó, en un susurro ahogado por la lluvia, mientras la vaga expresión de añoranza se esfumaba en sus labios como una brisa atrapada entre las gotas implacables. La atmósfera estaba impregnada de un algo indefinible, una presencia oculta en la densidad de la tormenta, que erizaba el aire de presagios incompletos. Fue entonces cuando sus ojos repararon en un fenómeno insólito. Una grieta apenas perceptible en la cúpula del cielo, una fisura como el trazo de una herida lejana, disimulada entre las cortinas de lluvia. Algo, intuía ella, estaba por irrumpir desde aquel desgarrón en el firmamento, algo que, quizás, traería consigo la respuesta a las preguntas que latían en su pecho desde tiempos inmemoriales, como un eco incesante y fatal. Pero la lluvia, en su obstinada danza, ocultaba el misterio tras un velo de incertidumbre. Para Raiden, todo lo que acontecía podía ser un simple capricho de los cielos, una inquietud de esas que, como relámpagos, cruzan la mente y se desvanecen al instante. Sin embargo, algo en el ambiente, quizá la intensidad de la lluvia, el trueno prolongado, o el inusitado resplandor que escapaba de aquella grieta hacía que cada detalle adquiriera una cualidad desconcertante, como si el universo le estuviera susurrando una advertencia inaudible. La aparición repentina de un objeto blanco, que surgió de aquella fisura en el cielo con una velocidad brutal, la sacudió en lo más hondo, arrancándola de su calma y llevándola a un impulso inmediato. Corrió, en un movimiento casi involuntario, hacia el lugar donde aquel intruso se había estrellado, lejos de la serenidad oscura de Inazuma. Al llegar, observó el cráter abierto en la tierra, un surco apenas significativo, pero cargado de una fuerza que parecía ajena al mundo. El impacto había sido amortiguado, como si la máquina que emergía de aquel agujero, una cápsula de forma ovalada, marcada con un extraño cristal rojo empañado, hubiera ralentizado su propia caída en un intento desesperado por preservar el misterio que contenía. Raiden se acercó con pasos calculados, mientras la lluvia envolvía su figura en una bruma que parecía ajena a todo lo humano. Lentamente, la cápsula comenzó a abrirse, liberando un vaho tibio y cargado de algo antiguo, como si de sus entrañas emergiera un susurro venido de otro tiempo. Y, en su interior, descansaba un joven, de rostro aún palpitante entre la vida y la muerte, cubierto de heridas que parecían haber sido trazadas con una ferocidad irredimible. Su piel, salpicada de sangre, y su cuerpo apenas cubierto por un pantalón destrozado, hablaban de una guerra lejana y de un sufrimiento tan profundo como el abismo del que parecía haber surgido. Raiden lo miró en silencio, sin dejar que ningún pensamiento perturbara la seriedad en su semblante. Parecía tan frágil en su inconsciencia, una figura que apenas respiraba, desmoronándose lentamente entre la lluvia que continuaba su danza sin fin. Sin decir una palabra, y en un acto de piedad austera, usó la magia que albergaba en sus manos para aligerar el peso de aquel cuerpo casi exánime, evitando el contacto directo, como si temiera romper la frágil línea que lo unía a la vida. Al llegar a su morada, colocó al joven en un futón descolorido, un lecho que había conocido tiempos de mayor gloria, y en el que, irónicamente, parecía destinarlo a un descanso incierto.
Las horas se deslizaron, lentas y pesadas, mientras Raiden observaba el cuerpo de aquel extraño al que había ofrecido cobijo, casi como quien contempla una reliquia encontrada en el último confín de la tierra. Su piel, ya libre de la sangre seca y el polvo de batalla, revelaba una palidez que no era sino un presagio de lo inevitable. Su respiración apenas se insinuaba en el pecho maltrecho, como el último latido de una llama que ya no conoce su origen. Raiden, con una frialdad inusitada, comprendió que la vida de aquel hombre se deshacía en un hilo escaso, un resabio de vitalidad que no resistiría demasiado. No obstante, algo en ella le impedía abandonarlo. No se trataba de piedad o compasión. Era más bien una resistencia muda, como la de una piedra que se aferra al suelo, un acto mecánico, dictado por la costumbre más que por el impulso. Su mente se nubló por un instante, y una palabra se abrió paso en sus pensamientos: la cápsula. En un impulso, salió del cuarto sin mirar atrás, dejando al joven hundido en el silencio de su morada, donde la penumbra parecía sellar su destino. La tormenta había menguado, y ahora solo quedaba un sereno suave, un llanto sutil de la lluvia que caía como un murmullo sobre el paisaje. Al llegar al sitio donde el extraño objeto se había estrellado, encontró la cápsula tal y como la había dejado, apenas resquebrajada, con su enigmático cristal rojo ahora opaco. Con esfuerzo, arrastró aquella nave hacia su morada, sin entender los símbolos que la adornaban, sin saber siquiera lo que contenía, como si un instinto insospechado le dictara que en sus entrañas metálicas y frías residía algún tipo de secreto, una verdad silenciosa que la vida aún no le había revelado. La lluvia, mansa ahora, se deslizaba por su cabello trenzado, que caía como una cascada violeta en su espalda, remarcando el tono sombrío de su figura. A su lado, el lazo carmesí que adornaba su cuello brillaba tenue, como el último vestigio de una llama, un símbolo de lo que alguna vez fue y que ahora parecía tan distante. Raiden era un reflejo de aquella penumbra en que se hallaban sumidos los cielos. Su kimono, teñido de púrpuras y carmesíes que parecían haber absorbido los colores de Inazuma, caía con gracia sobre su cuerpo, mientras las medias oscuras que alcanzaban sus muslos y las sandalias adornadas con delicadas flores violetas componían una imagen que oscilaba entre la belleza y la desolación. A cada paso, parecía desprenderse de ella una suerte de melancolía ancestral, como si llevara consigo las sombras de historias no contadas, de amores y desdichas cuyas marcas aún la envolvían, invisibles y persistentes. Al regresar a su morada, depositó la cápsula junto al futón donde descansaba el joven, inconsciente y frágil como una hoja en mitad de una tormenta. Lo observó en silencio, con una mirada impenetrable, mientras en sus pensamientos se cernía la incógnita de su presencia, un enigma más que, como tantos otros, llegaba a su vida sin pedir permiso, y cuyo destino, intuía, no podría controlar. Bajo el peso de una vigilia que se extendía en el tiempo como una promesa rota, ella vagaba en soledad por las calles de Inazuma, con el alma envuelta en un silencio tan espeso que parecía devorar sus pensamientos. Sus pasos resonaban apagados mientras se dirigía al pequeño puesto donde un médico aguardaba, distante, casi desinteresado, como si el mundo y sus miserias fuesen para él apenas una bruma en la que solo a veces se veía atrapado. Al llegar, lo encontró ahí, inmóvil y vulnerable, con el cuerpo herido por la fatalidad. Cada examen del médico era como el eco sordo de una sentencia, un traumatismo en la cabeza que se cernía como un susurro de muerte en su mente inerte. Músculos desgarrados, como si su cuerpo hubiese sido forzado a sostener el peso de un dolor indescriptible. Venas explotadas en un mutismo sanguíneo que parecía anhelar, en su quietud, el final del latido. Su ojo derecho se había apagado para siempre, convertido en un pozo sin fondo que no vería jamás la luz, mientras que su oído apenas se aferraba al mundo, ya incapaz de oír el murmullo de su propia tragedia. Un pobre hombre, murmuró ella, sintiendo cómo esa desgracia ajena comenzaba a enredarse con la suya propia, un hilo invisible que no necesitaba palabras para envolverla. El médico, con voz pausada y distante, la miró apenas antes de retirarse, dejándola a solas con aquella figura desmoronada en la cama. Tal vez despierte, dijo, como si ese despertar fuese una promesa tan frágil que amenazaba con deshacerse al roce del aire, aunque necesitará meses de reposo, 7 o más, y aún así, nadie puede saber cuánto habrá de permanecer perdido en su propio abismo.
Ella lo observó en silencio, intentando desentrañar las preguntas que ardían en su pecho. ¿Quién era aquel ser que, atrapado en el umbral de la vida y la muerte, parecía haber caído de algún lugar remoto y desconocido? ¿Qué historia lo había llevado a estar así, convertido en un náufrago sin memoria, sin nombre? Había algo en él, una fragilidad rota, un eco de dolor antiguo, como si, más allá de las heridas visibles, su alma misma hubiese sido condenada a una caída interminable. Y mientras aguardaba, sintió que su propio corazón, de algún modo incomprensible, se enlazaba con él en esa espera interminable, en esa esperanza que no se atrevía a nacer. Durante 2 días, aquella joven de mirada perdida y manos temblorosas se entregó al cuidado de aquel desconocido cuyo cuerpo yacía inerte sobre el frío futón. Con movimientos pausados y meticulosos, estiraba sus extremidades, manipulando sus músculos como quien acaricia una herida antigua. No se trataba solo de evitarle las escaras que la inacción traería, sino de un extraño ritual de entrega, de una devoción silenciosa que brotaba desde la misma sombra de su soledad. Él estaba allí, en un estado tan frágil, casi efímero, como el vapor de un suspiro. Sus músculos tensos resistían el movimiento, un recordatorio tácito de que la vida aún poseía sus propias cadenas, sus propias batallas. El esfuerzo era agotador, como si en cada gesto cargara con el peso de sus propios años, con los nombres que, uno a uno, habían desaparecido de su vida, dejando tras de sí solo un eco de recuerdos apagados. Había algo reconfortante en aquel acto de cuidar de otro, de otorgarle un refugio, aunque fuera efímero, aunque fuera solo en el austero rincón de un pueblo que parecía haberse tragado sus sueños y sus amistades. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió parte de algo, aunque esa conexión fuera tan frágil y etérea como el polvo que se depositaba en los rincones de la estancia, sin esperanza de volver a moverse. Mientras sus pensamientos serpenteaban entre la nostalgia y el dolor que intentaba reprimir, una certeza comenzó a crecer en ella, oscura y casi consoladora. Sabía que, cuando él pudiera valerse por sí mismo, se marcharía, dejando tras de sí una soledad que, aunque conocida, se haría más pesada, más densa, como si cada ausencia se acumulase en su pecho con la parsimonia de una condena. No debía encariñarse, no debía permitirse desear algo que, sabía, la vida le arrebataría sin reparo alguno. Y, sin embargo, el recuerdo de antiguas amistades, de la calidez de un lazo compartido, hacía que aquella tristeza se tornara extrañamente dulce, como el último sabor de un fruto antes de caer. Ella desconocía el pasado de aquel extraño, su historia, su esencia. Quizás no era más que un hombre azotado por el infortunio, marcado por la brutalidad que le había arrebatado un ojo y el sonido en uno de sus oídos. ¿Quién era él, realmente? ¿Era alguien digno de su cuidado, o un mero espectro, uno de tantos que el destino arrastra hasta los márgenes de la vida? Poco importaba. Su compañía, aunque temporal, se había vuelto el único testigo de su propio anhelo, una memoria viva en el vacío que la rodeaba, un espejismo de lo que alguna vez fue y que, al igual que él, desaparecería sin dejar rastro. Y allí, una vez más, Raiden despertó con la vaga percepción de que el tiempo había fluido como un río en la penumbra. Habían transcurrido 2 semanas desde su último respiro consciente, 2 semanas de ese latido pausado y espeso, como el arrullo de una canción olvidada. El chico, aún atrapado en el abismo de sus sueños, comenzaba, sin embargo, a moverse. Era apenas un parpadeo de su piel, una leve oscilación en la quietud de sus pies, el temblor casi imperceptible de una mano, un reflejo tenue bajo la almohada donde se desbordaba el aroma acre de su cabello, como el vestigio de una historia que aún no podía contarse. Fue en ese instante que Raiden recordó, con una nitidez punzante, un detalle relegado a los márgenes de su conciencia. Habían pasado 17 días desde su llegada, y aquel cuerpo aún no había sentido el alivio purificador del agua. La imposibilidad de un baño, ese gesto tan simple, parecía ahora una afrenta a la naturaleza misma de su existencia. Sin embargo, una inquietud la impulsó, un deseo primitivo, de esos que no buscan razón ni justicia, sino un acto de redención, y decidió lavarlo. No hubo en ello incomodidad ni vergüenza, solo un extraño ritual, como si limpiar aquel cuerpo sin respuesta fuera su última oportunidad de devolverle algo de la dignidad robada por el olvido. Con delicadeza lo sumergió en la tina, dejando que el agua deslizara su caricia sobre cada rincón de su piel.
El jabón formaba espuma como nubes desgarradas, y ella, silenciosa, lavaba cada trazo, cada línea, como si al deslizar sus manos sobre su piel apagada pudiera también borrar las huellas de su propio dolor. Le colocó un kimono blanco que alguna vez había sido suyo, pues no tenía otra prenda y, además, le parecía que aquel joven de cabellos oscuros se desvanecía mejor en las suaves y amplias formas de las telas femeninas. Acomodó su cuerpo inerte sobre un futón nuevo, con almohadas frescas, con la esperanza de brindarle algo de consuelo, un respiro etéreo en medio de aquel letargo interminable. Pero, en verdad, ¿quién podía saber si él lo percibía, si aquel gesto era algo más que un vano intento de cubrir la desnudez del alma? Y después, simplemente se quedó a su lado, contemplándolo con una devoción trémula y callada. No había más que hacer, solo restaba el silencio. Se entregó a la lentitud de cada segundo, a la desoladora inmovilidad de sus miradas entrelazadas, de su espera muda, de ese instante suspendido en el que ambos, de alguna forma inexplicable, parecían respirar juntos en el abismo. Raiden contemplaba el desvanecerse de los días como quien observa la corriente de un río que jamás se detiene. El tiempo parecía burlarse de ella, escurridizo y etéreo, mientras asistía cada mañana al lado de aquel hombre que yacía inerte, despojado de voz, atrapado en algún rincón ignoto de sus propias sombras. Él permanecía en silencio, pero ella llenaba el cuarto con palabras triviales, susurros disfrazados de informes médicos, como si al conjurar su monólogo incesante pudiese infundirle vida o tal vez arrancarle una respuesta, un destello que insinuara algún secreto compartido. Hoy canalizaré 20 gramos de corticosteroides. Tu cuerpo insiste en exhalar sangre, un fluido rebelde que insiste en manchar mis sábanas blancas, comentó, con una indiferencia simulada que apenas lograba contener una inquietud malsana. Se movía entre frascos y jeringas como una sacerdotisa de la ciencia, y cada palabra, cada gesto, parecía tejer un vínculo impalpable, un hilo trágico e invisible que los unía en la soledad de aquella habitación blanca. Él seguía sin responder, inmerso en su letargo inexpugnable. Raiden continuaba, como si aquellas frases fueran el único bálsamo para su propia desolación. Tu traumatismo craneal en el lado izquierdo sigue sangrando, quizá es hora de un poco de ibuprofeno. Y mientras inyectaba la solución, el silencio de aquel hombre respondía con la misma indiferencia de un sueño sin despertar. Los días pasaban, y la rutina se volvía una extraña forma de intimidad, una danza sutil en la que Raiden ofrecía cada fragmento de su tiempo a cambio de nada, sabiendo que sus palabras no encontrarían jamás eco en esa alma ausente. Tendrás que hablarme un poco de ti cuando sanes, ¿sabes? Murmuraba entre el sonido clínico de las máquinas, en un tono que parecía deslizarse entre lo profesional y lo confesional. El tiempo se arrastraba lento, y a veces, en las horas inciertas de la madrugada, el hombre abría los ojos, y un destello pasajero parecía iluminar la penumbra de su mirada. Raiden lo notaba y fingía cierta jovialidad, como si aquel juego fuese su única forma de sostenerse entre las sombras. Oh. El paciente ha despertado. Bien, hora de un chequeo rápido. Creo que me he convertido en tu madre, cuidándote todos los días sin recibir nada a cambio, albergándote bajo mi techo. Un murmullo se escapaba de sus labios, y en aquel instante, algo en el rostro del hombre pareció responder, un leve reflejo de lo que podría ser una sonrisa, efímera como un destello en medio de la tormenta. Raiden dejó escapar una risa breve, irónica, disimulando una ternura que no se atrevía a reconocer. Al fin, una reacción, dijo, en un tono cálido que intentaba fingir un sarcasmo que jamás lograba sostener. Y así, día tras día, Raiden tejía su monólogo, atrapada en la maraña de un amor silencioso, inexpresado, un vínculo que se nutría del vacío y de la espera, de las palabras que él nunca respondería y de los anhelos que nunca confesaría. Y así transcurrieron los días, como gotas de lluvia que caían implacables sobre el rostro de Raiden, día tras día, en la misma rutina de palabras y gestos que había aprendido a ejecutar sin esfuerzo, como si esa extraña compañía hubiera empezado a gravitar en su vida. La torpeza inicial, aquella vergüenza sutil que la asaltaba al hablar en voz alta frente a alguien que no respondía, se desvaneció tras semanas de silentes cuidados, reemplazada por una costumbre extraña y, en algún rincón de su ser, una quieta satisfacción.
Había leído que el humor podía ser un remedio eficaz para el alma adormecida, así que en sus días y noches de guardia inventaba comentarios ligeros, anécdotas ficticias que lo hacían sonreír en su imaginación, aun si los labios de él no se movían. Pero una noche, cuando Inazuma se cubría de tormentas que desfilaban como sombras feroces en el cielo, un murmullo distinto se infiltró en la calma inquietante de la madrugada. Fue un sonido frágil, casi un susurro de pasos erráticos, acompañado por quejidos que parecían emerger de algún rincón remoto de aquel hombre. Raiden, envuelta en el aturdimiento del sueño, bajó desde su habitación con los ojos aún nublados, sintiendo el eco de las pisadas resonar en el vacío de la casa. Al llegar al balcón, una escena tan absurda como trágica se desplegó ante sus ojos. Él, el paciente que había custodiado en el mutismo de los días, se encontraba allí de pie, bajo la tormenta implacable, con la lluvia deslizándose por su rostro como lágrimas que la noche se encargaba de ocultar. Raiden entrecerró los ojos, sin saber si aquello era un espejismo, una invención más de sus madrugadas solitarias. Pero la sensación de su piel, fría y mojada, cuando lo tomó del brazo, le devolvió la certeza de que era real. Me alegra verte así, ¿sabes? Pero despertar a alguien en plena noche es un gesto de mala educación, murmuró, con una sonrisa que intentaba esconder su propio desconcierto. Y más aún si es para tragarte toda la lluvia de Inazuma. Lo único que ganarás será un resfriado, ten un poco más de cuidado. El hombre intentó responder, su voz apenas un murmullo que el viento destrozaba antes de llegar hasta ella. Perdón, tartamudeó, en un tono quebrado, como si aquellas palabras fueran las primeras en un idioma que apenas recordaba. Raiden sintió, inesperadamente, una risa suave escapársele, esa risa que solo nace de la ironía dolorosa de ver un milagro en lo cotidiano. Así que has vuelto al mundo de los que hablan, es un buen progreso, ¿sabes? Y tienes una voz dulce, dijo, en un susurro que era mitad consuelo, mitad confesión, mientras apretaba con delicadeza el brazo que sostenía. La tormenta continuaba rugiendo a su alrededor, y él solo se quejaba, temblando por el frío que se aferraba a su piel, mientras Raiden, en silencio, percibía cómo la distancia que los separaba era, de algún modo, inabarcable. La lluvia caía, densa, como lágrimas que ella tampoco sabía que compartía. Vaya descaro. ¿Te atreves a quejarte después de pasar toda la noche empapándote en la lluvia? Exclamó Raiden, sin ocultar la mezcla de reproche y diversión en su voz, mientras sus manos se apresuraban a despojarlo de la ropa húmeda que se adhería a su piel como un manto de hielo. Los finos pliegues de su kimono, empapados y arruinados, caían al suelo con un susurro de derrota. ¿Sabes? Ya son 6 kimonos que has echado a perder, murmuró ella, sus dedos temblando levemente, atrapados en un ritual que de algún modo la perturbaba y fascinaba. El joven intentó responder, pero sus labios solo dejaron escapar un jadeo ahogado, un intento infructuoso de devolverle la palabra. No te esfuerces, dijo ella con suavidad, una ternura que brotaba de un rincón inesperado de su alma mientras le quitaba la última prenda. Creo que tengo agua caliente en la tina. Su voz resonó con una delicadeza que ella misma desconocía, y entonces él, despojado de todo, comenzó a avanzar, sus pasos torpes y lentos sobre el suelo frío. Raiden, sin poder evitarlo, aplaudió levemente, como si cada paso de él fuera una pequeña victoria. Mírate. Ya puedes solo. Murmuró, su tono alegre y despreocupado, aunque en su interior el desconcierto crecía. Esa chispa de jovialidad que había escapado de su ser le resultaba extraña, casi ajena, como si una versión desconocida de sí misma hubiese tomado control en ese instante. La noche se deslizó silenciosa, y el día llegó, trayendo consigo una luz más intensa de lo habitual. Al bajar las escaleras, Raiden escuchó un ruido ligero, un susurro de movimiento que la hizo detenerse. Miró y allí estaba él, el hombre que hasta hacía poco yacía inerte, ahora intentando estirarse con torpeza, sus músculos esforzándose por recuperar una vitalidad extraviada. ¿Eh? Murmuró ella, desconcertada, observándolo mientras él alzaba una mano en un gesto de saludo antes de que sus piernas, agotadas, cedieran nuevamente, dejándolo caer al suelo en un acto de rendición silenciosa. 12 segundos, pensó él, su mirada fija en el rostro de Raiden, cuyas hebras de cabello púrpura parecían envolverla en una aura de misterio.
Buenos días, paciente-kun, dijo ella con un toque de ironía, como si en su voz flotara un secreto que él nunca llegaría a comprender. Él, con esfuerzo, logró articular una palabra. Hola. Raiden quedó en suspenso, sus ojos abriéndose levemente en un gesto de sorpresa. Vaya. Ayer no podías decir ni una palabra, eso es un buen avance, ¿sabes? Murmuró, una sonrisa sutil bailando en sus labios, mientras él la miraba, dejándose envolver por la melodía de su voz, con una risa tenue que apenas asomaba en su rostro, como si aquel gesto, pequeño y efímero, fuera un tributo silencioso a la conexión que, sin palabras, ambos habían comenzado a construir. Bien, veo que puedes hablar un poco, así que me gustaría saber tu nombre, dijo Raiden, con una leve chispa de curiosidad en su voz, mientras observaba cómo él intentaba incorporarse, solo para desplomarse de nuevo, derrotado por sus propios límites. Un rastro de sangre, imperceptible y cruel, comenzaba a teñir su piel pálida, como si su cuerpo le recordara lo frágil que aún era. ¿Eres realmente terco?, murmuró ella, con una mezcla de frustración y algo que rozaba la ternura. Soy Goku, susurró él con voz temblorosa, arrancando cada palabra de un esfuerzo agónico que parecía drenarlo hasta el último aliento. Goku. Repitió ella, intrigada, como si el sonido de aquel nombre acariciara algún eco desconocido en su memoria. Él asintió, y la simplicidad de su respuesta la hizo sonreír. Bien, Goku, es un placer. Yo soy Raiden, gobernante del reino de Inazuma, respondió, con una gravedad que velaba el leve humor escondido en su tono. De alguna manera, en la solemnidad de esas palabras, parecía fundirse algo verdadero, como si aquella presentación trascendiera lo anecdótico y revelara algo más profundo. Un breve silencio se deslizó entre ellos, denso como una bruma, y Raiden, bajando la mirada, dejó que su voz suavizara el espacio que los separaba. ¿Quieres que te cuente cómo llegaste aquí, o prefieres no hablar?, preguntó, observando cómo Goku asentía débilmente, sus labios dejando escapar un leve habla, no hay problema, mientras se sentaba, tratando de hallar alguna postura en la que el dolor le permitiera escucharla sin desfallecer. Raiden suspiró, sus ojos vagando por la nada, como si aquel recuerdo reciente emergiera de una niebla borrosa. En realidad no sé demasiado. Te encontré en una nave, en medio de la tormenta, aterrizaste en este lugar como un espejismo, apenas un cuerpo inmóvil bajo la lluvia, y te traje aquí para cuidar de tus heridas. Eso es todo, murmuró, su voz deslizándose como un susurro que se perdía en la vastedad de la habitación. Goku asintió, sus pensamientos suspendidos entre la neblina de su propio desconcierto y el peso de las palabras de Raiden. Pero pronto, un dolor agudo se apoderó de su cabeza, un latido intenso que lo hizo gemir en silencio, como si aquel pasado fragmentado comenzara a herirlo desde adentro. No te esfuerces, le dijo ella, inclinándose levemente, con un tono que revelaba una ternura extraña, casi maternal, pero teñida de una solemnidad imperturbable. Sufriste un trauma profundo, las heridas que llevas no son solo visibles, toma calma. Goku cerró los ojos, dejándose envolver por la voz de Raiden, como si en cada palabra encontrara un refugio en medio de la tempestad de su mente. Era como si aquel lugar, extraño e inmenso, donde cada sonido se apagaba con la misma facilidad que surgía, fuera el único refugio que su alma herida había encontrado en ese mundo incierto. De pronto, el cuerpo de Goku se desplomó nuevamente, su conciencia arrebatada por un golpe invisible, un eco sordo que retumbó en su cabeza, aunque no tan brutal como los anteriores. «Maldita sea», murmuró Raiden, apretando los dientes mientras se apresuraba a sostenerlo antes de que su caída se tornara aún más cruel. Con una mezcla de determinación y preocupación, lo llevó de vuelta al futón, acomodándolo con esmero, colocando un sinfín de almohadas bajo su cabeza, como si de esa manera pudiera aliviar el tormento invisible que carcomía su cuerpo. Observó su rostro pálido y, por un instante fugaz, sintió una punzada de tristeza, una sombra que apenas alcanzaba a comprender, como si aquel desconocido le hubiera ofrecido, sin querer, un fragmento de su propia desolación. Raiden suspiró, permitiendo que la preocupación enraizara en su pecho, y se encaminó hacia la cocina, sus pensamientos ocupados en un sencillo objetivo: preparar algo de comida para él, para cuando sus ojos volvieran a abrirse a ese mundo frágil y confuso.
Sin embargo, el tiempo se estiraba, los minutos se deslizaban con una lentitud abrumadora, y las horas pasaban sin que él mostrara señal alguna de despertar. Finalmente, tras lo que parecieron eternidades, Goku abrió los ojos, aunque su semblante lucía deshecho, como si aquella breve caída en el abismo lo hubiera reducido a una versión aún más frágil de sí mismo. Intentó moverse, pero su cuerpo lo traicionó. Cada músculo y articulación parecían negarse, como si una fuerza invisible lo sujetara, atrapándolo en un estado de debilidad absoluta, similar a la primera vez en que Raiden lo había encontrado, vulnerable e indefenso bajo la lluvia. Raiden se levantó en una noche de lluvia, una lluvia que parecía interminable, cargada de una tristeza opaca y suave, y fue entonces, sin saber bien cómo, que lo notó. Allí abajo, justo donde solía realizar su rutina de meditación, estaba nuevamente aquel chico caminando. Ya no era torpe, ya no se tambaleaba como antes. Algo había cambiado. Sus pasos eran serenos, medidos, tan extraordinariamente tranquilos que, por unos instantes, ella no pudo hacer otra cosa más que observarlo, inmóvil, fascinada por la cadencia casi hipnótica de su andar. Fue una sensación extraña, un roce sutil de algo que no podía nombrar, pero, sin darle mayor importancia, decidió romper el silencio. «Goku-san, ¿ya estás bien?», preguntó, con un tono suave, apenas un murmullo en medio de la lluvia. El joven levantó la mirada hacia ella y, sin decir nada, asintió. Luego, con la misma calma que irradiaban sus pasos, se sentó en el suelo húmedo. Raiden se acercó, lentamente, mientras sus ojos recorrían las marcas en su cuerpo. Algunas heridas habían cerrado, otras permanecían abiertas, aunque menos que antes, apenas dejando escapar un rastro de vulnerabilidad. Todo lo que había hecho parecía estar funcionando, y, de alguna manera, esa certeza le trajo una pequeña satisfacción, tenue pero cálida. «Raiden-sama, muchas gracias por cuidarme, pero no quiero ser una molestia», dijo Goku, con voz baja, entrecortada, como si le costara articular cada palabra. Raiden lo miró. Su expresión era tranquila, pero sus ojos, profundos y delicados, ocultaban algo más. Le ofreció una sonrisa breve, casi imperceptible, que parecía contener toda la tristeza del mundo. «Goku-san, el mundo allá afuera es peligroso para alguien tan frágil como tú. Tu cuerpo y tu mente no están bien. Si te quedas conmigo, todo estará bien, porque, de ahora en adelante, yo te protegeré». Sus palabras eran simples, directas, pero había en ellas una fuerza indescriptible, una dulzura que bordeaba lo trágico. Goku, aunque profundamente agradecido, no pudo evitar sentir un leve rubor en sus mejillas, una mezcla de vergüenza y algo más, algo que no podía nombrar, algo que nacía en lo más profundo de su ser. Aunque no recordaba nada de su pasado, salvo fragmentos borrosos, como destellos de luz blanca que apenas rozaban su mente, Goku podía intuir que había algo que debía proteger, algo que debía alcanzar, y sentía, con una certeza dolorosa, que no estaba donde debía estar. Pero incluso con esa convicción latiendo en su pecho, sabía también que no tenía fuerzas, que todo estaba mal, roto en formas que no podía explicar. «No es ninguna molestia para mí tenerte aquí conmigo. Me haces compañía, ¿sabes? Nunca antes nadie me había hecho compañía en mi propio santuario», dijo Raiden, su voz tan suave que parecía flotar en el aire, casi como si temiera que las palabras pudieran quebrarse. Goku la miraba, y en su mirada había algo indefinible, una tristeza que parecía más vieja que él mismo, algo que no podía ocultar. «Tal vez te sientas inútil porque no estás haciendo nada, pero no es así, Goku-san. No soy alguien tan insensible como para no reconocer tu situación. No tienes por qué esforzarte más allá de lo que puedes. Está bien estar así. Sé que eres fuerte, pero a veces la fuerza física no lo es todo». Las palabras de Raiden parecían envolverlo, como si fueran un bálsamo, y, sin saber bien por qué, su corazón comenzó a latir más rápido. Cada vez que ella hablaba, había algo en su tono, algo cálido, casi maternal, que le recordaba a algo que nunca tuvo. Raiden no era como ninguna mujer que hubiera conocido antes, aunque, siendo honesto consigo mismo, las únicas mujeres que había conocido eran las enfermeras de Inazuma. Y, aún así, Raiden era diferente. Había en ella una calma que no se podía describir con palabras, una serenidad que parecía fluir de su misma existencia.
Inspiraba paz, incluso mientras soportaba en silencio un dolor que, Goku sabía, debía ser inmenso, un dolor que ella no permitía que el mundo viera, pero que estaba ahí, como una sombra constante tras sus ojos. Pero, intentó decirle él, pero las palabras se deshicieron en su boca cuando Raiden, con una sonrisa que parecía contener el peso de siglos, lo abrazó por el cuello. Hasta ese momento, no había notado lo bien que olía. Era un aroma que le resultaba difícil describir, algo que evocaba la naturaleza, pero que también era más complejo, más íntimo, casi efímero. ¿Frutas? Pensó, tal vez fresas, quizá moras, no era eso. Ella tenía su propio olor, algo único que se reveló con más claridad cuando su cuerpo se acercó al suyo, eliminando cualquier distancia entre ellos. Su cabello, además, parecía estar vivo bajo la tenue luz de la noche, irradiando un brillo delicado que lo hacía pensar, absurdamente, en un ángel, un ser asignado para consolarlo, para cuidarlo, para existir únicamente por y para él. Y, mientras Raiden lo abrazaba, sus propios recuerdos comenzaron a desvanecerse aún más, convirtiéndose en un laberinto imposible de descifrar. Pero, en lugar de angustiarse, algo cambió. Pensó, casi con alivio, que no los necesitaba. No necesitaba el peso de un pasado que apenas entendía. Por primera vez en mucho tiempo, su mente comenzó a llenarse de pensamientos diferentes, pensamientos hermosos, pensamientos que nunca se habría permitido antes. Fueron solo segundos, pero esos segundos parecieron eternos. Ella mantenía su cuerpo pegado al suyo, su piel suave contrastando con la de él, áspera y seca, un contraste tan evidente que casi dolía. El momento se rompió de forma inesperada cuando Raiden lo tiró suavemente hacia la colchoneta junto con ella, como si fuera lo más natural del mundo. Raiden acomodó su barbilla contra el cabello de Goku, y, en ese instante, algo dentro de él se quebró. Lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas, pero no era tristeza lo que sentía. Era otra cosa, algo que no podía nombrar, algo tan profundo y extraño que parecía no pertenecerle, algo que quizá nadie jamás podría entender. Ella, sin decir una sola palabra, besó su cabeza, un gesto tan simple como desgarrador, y, poco a poco, el silencio los envolvió. Juntos, sobre la colchoneta, dejaron que el mundo desapareciera mientras el sueño los reclamaba. La noche continuó entre truenos, relámpagos y el sonido constante de la lluvia golpeando el santuario, una sinfonía que para Inazuma era tan común como el aire mismo. Cuando amaneció, la primera en despertar fue Raiden. Abrió los ojos lentamente, aún envuelta en la penumbra del alba, y lo vio. Goku estaba dormido, su cabeza descansando en su pecho, emitiendo pequeños ronquidos que, por alguna razón, le parecieron tiernos. Pensó que siempre le parecerían tiernos, incluso cuando él ya no estuviera allí. De alguna manera, y sin darse cuenta del todo, se había encariñado con él. Era natural, supuso, después de más de 2 meses cuidándolo, dedicándose a cada detalle para que pudiera volver a caminar, para que pudiera encontrar algún rastro de los recuerdos que había perdido. Había hecho lo imposible por él, y ahora, al verlo así, tan vulnerable, tan humano, no podía evitar sentir algo más profundo, algo que la llenaba de calidez y tristeza a la vez. Le gustaba la idea, claro, pero también sabía que ese sentimiento llevaba consigo una sombra inevitable. Ella era inmortal. Él no. Tarde o temprano, él moriría, y ella quedaría sola de nuevo, enfrentándose al vacío perpetuo que siempre la había acompañado. Era un pensamiento cruel, y sin embargo, uno con el que había aprendido a convivir. Cada vez que alguien entraba en su vida, el desenlace era el mismo. Mientras lo miraba, no pudo evitar sentirse como una madre cuidando a un hijo frágil, un hijo que apenas daba sus primeros pasos en un mundo lleno de peligros. Y le gustaba ese papel, más de lo que habría admitido. Siempre había querido tener un hijo, pero sabía lo que eso implicaba. Dejó esa idea de lado hace mucho, demasiado tiempo. Nunca encontró al hombre correcto, nunca tuvo el valor de buscarlo, porque, al final, todo se desmoronaba. Y aún así, mientras sus dedos acariciaban con suavidad el cabello de Goku, se dio cuenta de que, aunque la certeza de la pérdida siempre estaba presente, en ese momento no le importaba. No le importaba porque, incluso si todo terminaba, incluso si él moría, ella estaba aquí, ahora, compartiendo algo que hacía mucho tiempo no sentía. Y eso, aunque efímero, era suficiente.
Bajé las escaleras con la bandeja entre las manos, una pequeña sonrisa dibujada en mi rostro. Había cocinado algo simple para los dos, y la bandeja, hecha de madera vieja y gastada, era una de esas cosas que había permanecido conmigo tanto tiempo que ya formaba parte del santuario, como si siempre hubiese estado allí. Al llegar al futón, me detuve. No había nadie. Al principio no me molesté. Tal vez había ido al baño o simplemente se había levantado a caminar. Pero los minutos comenzaron a pasar, uno tras otro, hasta que fueron 19, y aún no había señales de él. Una tristeza sutil comenzó a formarse en mi pecho, el tipo de tristeza que no es inmediata, sino que se desliza lentamente, casi imperceptible, hasta que te das cuenta de que está ahí. Pensé que tal vez ya me había quedado sola de nuevo. Era un pensamiento absurdo, lo sabía. Él no podía salir de Inazuma. Incluso si lo intentara, no había manera de que pudiera ir muy lejos. Pero aún así, la posibilidad me atravesó por un momento, y me quedé inmóvil, con la bandeja aún en las manos, dejando que el eco de ese pensamiento se apoderara de mí. Entonces, como si algo me empujara, me acerqué a la ventana. Y lo vi. Estaba apoyado contra un árbol, mirando hacia el cielo, hacia las nubes que se amontonaban y tapaban al sol. Era una escena simple, casi insignificante, pero había algo en ella que me pareció hermoso. Una calma, una quietud que no esperaba encontrar. Salí del recinto, dejando la bandeja a un lado, y me acerqué a él por detrás. Al escuchar mis pasos, volteó la mirada, y me regaló una sonrisa tan resplandeciente, tan llena de algo que no podía explicar, que sentí como mi corazón se encogía. En ese instante lo supe, lo asumí sin necesidad de palabras. Esto iba a doler. ¿Qué iba a doler? Me pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Su despedida. Tarde o temprano tendría que despedirme de él, porque el tiempo, que para mí no significaba nada, para él lo era todo. Cada segundo que pasaba era un segundo menos conmigo, un minuto menos conmigo, un día, un mes, un año menos conmigo. Pensaba en todo eso cuando su voz me arrancó de mis pensamientos. Raiden-sama. El sama resonó en mis oídos de una manera que me incomodó. Era demasiado respetuoso, demasiado distante para el vínculo que habíamos construido. No era justo, no para él. Lo interrumpí antes de que pudiera continuar. No hace falta que me digas sama. Con un Raiden-san, un Raiden-chan, incluso un Raiden-senpai, me basta. Él me miró un instante, como si tratara de procesar mis palabras, antes de asentir y sentarse en el pasto. Yo hice lo mismo, colocando frente a nosotros la pequeña comida que había preparado. No era nada especial, probablemente algo simple, pero esperaba que a él le gustara, y con eso me bastaba. Raiden-senpai, dijo él, con una ligera sonrisa que me pareció curiosamente dulce. Levanté la vista hacia él, intrigada por el tono de su voz. ¿El mundo es peligroso?, preguntó de repente. Asentí, despacio, tratando de entender hacia dónde se dirigía esa conversación. Entonces, si ese es el caso, por favor, dijo, deteniéndose un momento mientras mi corazón comenzaba a latir más rápido, como si ya supiera que sus palabras tendrían un peso que no estaba preparada para cargar. Me miró directamente, y en sus ojos había algo que nunca antes había visto. Si yo solo soy un pequeño ave sin plumas en medio de la lluvia, quisiera que tú fueras ese viento que me impulsara. Me quedé inmóvil, atrapada entre la sorpresa y algo que no podía nombrar. Su voz tenía un tono inesperado, como si cada palabra estuviera impregnada de una sinceridad que desarmaba cualquier barrera que hubiera construido. Me miraba con una intensidad que parecía arrancarme de todo. De mi tristeza, de mi egolatría, de mis meditaciones, de todo aquello que creía que me definía. Él no era fuerte, no era imponente, pero en ese momento, parecía irradiar luz. ¿Luz? No lo sabía. Solo supe que, por algún motivo, esas palabras resonaron en mi interior, como si las hubiera estado esperando sin darme cuenta. Hoy en Inazuma no ha llovido, dijo de repente, rompiendo el silencio. Asentí, aún algo aturdida. Es raro, ¿sabes? En Inazuma siempre llueve. Parece que hoy el destino decidió darle a Inazuma un respiro. No supe qué responder. Solo lo observé mientras él seguía mirando hacia el sol que, tímidamente, se filtraba entre las nubes. No sabía qué hacer.
Una y otra vez, mi mente volvía al futuro, como si estuviera atrapada en un círculo del que no podía escapar. Pensaba en cómo, tarde o temprano, volvería a quedarme sola, sin nadie que me acompañara, sin esas palabras que ahora me decía este chico, este extraño que había caído del cielo en una nave. Eso, en sí mismo, era un enigma que no dejaba de intrigarme. Me pregunté por qué no podía simplemente quedarme en el presente, disfrutar del momento sin cargar con el peso de un futuro que aún no existía. Pero no podía. Siempre había sido así. Deberías dejar de pensar tanto, ¿sabes? Dijo él, interrumpiendo mis pensamientos como si pudiera leerlos. Pensar en un futuro triste solo hace que el ambiente se sienta triste. Deberíamos aprovechar que hoy en Inazuma no ha llovido. Sus palabras me hicieron reír, aunque no pude evitar que esa risa llevara consigo un rastro de melancolía. Tienes razón, respondí, mirando al suelo por un momento, pero, yo soy inmortal. Nunca moriré. ¿Y tú? Bajé la cabeza, incapaz de terminar la frase. ¿Sabes? Nunca te dejaré sola, dijo él con una firmeza que no esperaba. Si eso llegara a pasar, no me lo perdonaría a mí mismo. Nunca permitiré que te sientas sola de nuevo. Estaré contigo hasta que el universo explote. Y cuando eso pase, aún estaremos juntos. Levanté la mirada, sorprendida. Sus ojos no tenían dudas, como si cada palabra que decía estuviera tallada en piedra. Ya no importa lo que haya vivido antes, continuó. He perdido mis recuerdos de todos modos, pero, puedo hacer nuevos recuerdos contigo. Recuerdos que van a durar para siempre. No supe qué decir. Me quedé mirándolo, buscando algo en su rostro que me ayudara a entender cómo alguien podía hablar con tanta claridad sobre algo tan incierto. Lo siento, Goku-san, dije finalmente, con los puños apretados. Yo solo no sé qué decirle a tus palabras. Él rió, y su risa fue tan sencilla y libre que pareció arrancarme del abismo en el que me encontraba. No tienes que decir nada, Raiden-chan, respondió, y su voz tenía un tono tan cálido que no pude evitar reír también, imitando su gesto sin darme cuenta. Hoy me levanté con un dolor punzante en el pecho. Era como si algo invisible se aferrara a mí desde adentro, estrujándome con una fuerza cruel y persistente. Raiden hizo todo lo que pudo para ayudarme, lo vi en su rostro, en sus manos temblorosas, en la urgencia de sus movimientos. Pero no pudo hacer nada. No la culpé. ¿Cómo podría? Nunca fue su responsabilidad cargar con mi fragilidad. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que la conocí. 10 años, tal vez. El tiempo en su compañía se desdibujaba, se sentía eterno y efímero al mismo tiempo. Todavía guardaba memorias con ella, aunque parecían envueltas en una neblina espesa, como si mi mente tratara de protegerme de algo que no podía enfrentar. Pero hoy no importaban esas memorias, no realmente. Lo único que importaba era que ella estaba preocupada. Lo veía todos los días, cuando salía al balcón y meditaba, perdida en plegarias a un dios cuyo nombre alguna vez me dijo, pero que ahora había olvidado. Todo estará bien, le dije una vez más. Una mentira que repetía tanto que casi parecía verdad. Pero no estaba bien. Me sentía peor con cada minuto que pasaba, y el dolor en mi corazón se volvía más agudo, más insoportable. Hoy sentía, con una certeza implacable, que sería mi último día. Lo peor de todo era que ya había oscurecido. La noche había caído, y sabía que si cerraba los ojos ahora, no volvería a abrirlos. Suspiré, tratando de reunir fuerzas. No quería morir acostado, en silencio, como una vela que se apaga en un rincón. Me levanté con dificultad, fingiendo que no pasaba nada, y sonreí. Una sonrisa débil, rota, pero era la mejor que podía ofrecer. La enfermedad era incurable, desconocida. Había aceptado ese hecho hacía ya 5 años. Desde entonces, había hecho mi paz con la idea de que no había mucho que pudiera hacer para prolongar mi vida. Pero había algo que había planeado, algo que llevaba tanto tiempo considerando que casi parecía un ritual. Caminé con pasos lentos, cada movimiento me costaba, pero seguí adelante. Encontré a Raiden en la terraza, sentada con las piernas cruzadas, sumida en su meditación. Sus ojos estaban cerrados, su rostro sereno, pero podía sentir la tensión que llevaba consigo, el peso de su preocupación.
Cuando me acerqué y la saludé, abrió los ojos rápidamente, como si hubiera estado esperando cualquier señal de mi parte. ¿Estás bien?, preguntó, tartamudeando un poco, su voz cargada de ansiedad. Y con la mejor sonrisa que pude ofrecerle, respondí. Sí, estoy bien. Mentira. Una mentira tan evidente que casi dolía más que mi propio pecho. Ella me abrazó. Lo hizo con tanta fuerza que sentí como mi cuerpo casi se rompía bajo su peso, como si todo dentro de mí estuviera a punto de colapsar. Pero no dejé que mi sonrisa se desvaneciera. En ese momento, no podía permitirme nada más que una mentira amable. Noté algo extraño. ¿Estaba llorando? Raiden, siempre tan serena, con ese rostro inexpresivo que a veces parecía inalcanzable, ahora estaba llorando. Sus lágrimas caían sobre mi pecho, tibias, llenas de algo que no sabía si era tristeza, alivio o ambas cosas a la vez. Y, aunque me dolía verla así, de alguna manera también me agradó. Era una señal de que le importaba, de que todo lo que había construido entre nosotros significaba algo más de lo que yo podría imaginar. Pensé que ibas a morir, dijo ella, con una voz rota que no le había escuchado nunca antes. Acaricié su cabello, despacio, sintiendo la suavidad de cada hebra como si quisiera grabarla en mi memoria. Te prometí que íbamos a estar juntos por toda la eternidad, ¿no es así?, le pregunté, mientras mi voz intentaba transmitir una calma que no sentía. Ella asintió, y había algo tan tierno en ese gesto, tan frágil, que sentí que mi pecho se encogía aún más. Entonces cree en mis palabras, le dije, reforzando mi abrazo y apoyando mi mano sobre su cabeza. Vamos a estar juntos para siempre. Seguimos así por un rato, sentados en el suelo, como si el tiempo se hubiera detenido alrededor nuestro. Al final, ambos nos levantamos y miramos el cielo. Era una noche clara, y las estrellas titilaban como si quisieran recordarnos que todavía había algo de belleza en el mundo. Te tengo un regalo, Raiden-chan, le dije de repente, intentando cambiar el ambiente. Ella me miró con una sonrisa, y sus ojos brillaban como si la curiosidad le hubiera devuelto una parte de la alegría que había perdido. ¿Qué es?, preguntó, casi con un tono infantil. Da la vuelta, le pedí. Así lo verás mejor. Obedeció sin preguntar, y yo, con la poca energía mágica que aún podía reunir, conjuré algo que había estado practicando durante años. Apareció un pequeño zorro blanco, cuya piel brillaba bajo la luz de las estrellas. Tenía varias colas que ondeaban suavemente, como si fueran parte del viento. Ya puedes ver, le dije, emocionado. Raiden se giró, y al verlo, sus ojos se abrieron como platos. No dijo nada al principio, pero se acercó lentamente, con una mezcla de asombro y ternura en su expresión. El zorro, tan tranquilo como si siempre hubiera pertenecido a ella, simplemente se dejó tomar en sus brazos. Cuando lo hizo, la criatura se acurrucó en su pecho, como si encontrara en ella el refugio que yo también había encontrado. Y, en ese instante, vi algo en su rostro. Una sonrisa que parecía iluminar incluso la noche más oscura. Está lindo, dijo Raiden mientras acariciaba al pequeño zorro, con una ternura que no sabía que era capaz de mostrar. Yo sonreí débilmente, tratando de grabar esa imagen en mi memoria, mientras mi pecho, cada vez más pesado, se esforzaba por seguir el ritmo de mi respiración. ¿Sabes? Ya es hora de ir a dormir, dije, intentando sonar despreocupado. Raiden me miró, como si dudara, y luego asintió. Yo seguiré meditando, por tu salud, murmuró, con esa devoción que solo ella podía ofrecer. Tomé sus manos entre las mías. Sentía la calidez de su piel, una calidez que pronto dejaría de sentir. Todo está bien, le dije, con la sonrisa más sincera que pude reunir. Gracias por preocuparte, pero mañana estaremos mejor. Iremos de paseo, ¿sabes? Por eso tenemos que dormir. Ella dudó por un momento, pero luego asintió, con una sonrisa que parecía contener todo el universo. Me levanté y comencé a caminar hacia mi colchoneta. Ella se quedó allí, con el pequeño zorro en brazos, mirando al cielo como si buscara respuestas en las estrellas. Me recosté, intentando no pensar demasiado en lo que sabía que iba a ocurrir. Abracé la almohada con todas mis fuerzas, cerrando los ojos y pretendiendo que era ella, su calor, su presencia. Esa noche tuve el mejor sueño de mi vida.
Raiden había pasado la noche en vela, rezando, meditando, haciendo lo imposible por ahuyentar el destino que sentía cada vez más cercano. Cuando el sol comenzó a asomarse, se levantó y fue a buscarme, con la intención de despertarme para nuestro prometido paseo. El pequeño zorro ya no estaba en sus brazos, pero no le dio importancia. Bajó las escaleras con calma, aunque algo en el aire le pareció extraño. Al entrar al cuarto, vio mi colchoneta vacía. «Goku», llamó, su voz entre la duda y el miedo. Miró alrededor, buscándome con la mirada, pero no encontró nada. Algo en su pecho comenzó a tensarse, como una cuerda a punto de romperse. Se acercó lentamente, como si temiera lo que iba a encontrar. Con manos temblorosas, alzó las sábanas, y allí, donde debería haber estado yo, solo estaba el pequeño zorro blanco. Dormía plácidamente, su respiración tranquila como si nada hubiera ocurrido. Raiden lo miró, y en ese instante entendió. Algo en su interior se quebró de forma irremediable. Sus rodillas cedieron, y cayó al suelo mientras un grito desgarrador salía de sus labios. Los sollozos llenaron el santuario, incontrolables, profundos, como si vinieran de un lugar mucho más oscuro que el dolor. Y entonces, como si el cielo respondiera a su llanto, comenzó a llover. Pero esta vez, la lluvia en Inazuma era diferente. Era más densa, más amarga. Era más